Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de el Espíritu Santo y el rapto de la Iglesia. La Iglesia tiene un cumplimiento en la tierra. Hace 21 siglos Dios le dio nacimiento por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con la Iglesia. Hace 21 siglos Dios envió la tercera persona de la Trinidad. La Biblia nos enseña que Dios es uno, pero se manifiesta en tres personas: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Tres personas, pero un solo Dios. Es un gran misterio. Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él dio conocimiento de la Trinidad de Dios. Habló de Dios el Padre, habló de Él mismo como el representante del Padre aquí en la tierra, pero cuando ascendió al cielo, Él habló de la promesa que vendría a la tierra sobre los creyentes en Cristo, la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está morando en cada cristiano que ha recibido el don del Espíritu de Dios. Cristo nos bautiza con su Santo Espíritu para que caminemos en esta tierra en la guianza que nos da Dios a pesar de tantas tinieblas que hay aquí en este mundo. Hay un príncipe de las tinieblas que todo lo confunde, todo lo perturba. Pero nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, hemos creído en la verdad de Dios y estamos siendo guiados por el Espíritu Santo a través de la enseñanza de las Escrituras. Pues bien, hoy estamos ya en el siglo XXI, estamos ya al término de la tarea de la Iglesia. La Iglesia tiene un cumplimiento y pronto termina el trabajo de la Iglesia, y a esto se le conoce como el rapto de la Iglesia. O sea, Jesucristo regresa de nuevo a la tierra a tomar lo que es suyo, su iglesia. Y por eso hoy hablaremos de la importancia de estar caminando con el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, que nos está ayudando para trabajar en la tierra, para darle la gloria a Dios y prepararnos por lo que está por acontecer. Estamos terminando un año en el calendario de Dios. Dios termina su calendario en verano-otoño. Es en el otoño donde Dios estableció la última fiesta, la fiesta de tabernáculos, que es una fiesta de alegría, es la fiesta de la cosecha. Pero esta fiesta comienza al inicio prácticamente del séptimo mes en el calendario de Dios, y el principio de este séptimo mes se le conoce como el día de las trompetas, o de la fiesta de las trompetas, que anuncia lo que está por venir. Simbólicamente, proféticamente hablando, esta fiesta de las trompetas, que es el primer día del séptimo mes en el calendario de Dios, representa el rapto de la Iglesia. Por eso las fiestas de otoño son fiestas de la profecía, porque no se han cumplido, tendrán un cumplimiento al futuro. En cambio, las fiestas de primavera, las fiestas que tienen que ver con la Pascua, que tienen que ver con la fiesta de Pentecostés, cuando nace la Iglesia cristiana, es historia. Es tiempo pasado. La Iglesia nació hace 21 siglos, ya es tiempo pasado. Igual Jesucristo murió en la cruz y resucitó de los muertos hace 21 siglos, es tiempo pasado. Hoy estamos en el siglo XXI y debemos caminar en fe, creyendo en todo lo que Dios hizo en la primavera hace 21 siglos. Pero tenemos que estar en expectativa por el futuro inmediato que está por venir. Y lo primero que vendrá en la profecía es el rapto de la Iglesia. Después empezará un tiempo de gran tribulación en el planeta Tierra, y al final de la gran tribulación
viene Jesucristo en su segunda venida con su iglesia. Vendrá con su esposa, porque cuando Cristo arrebate la iglesia, viene la recompensa del trabajo y las bodas del Cordero. Así que Cristo regresará por segunda vez al planeta Tierra a reinar. Estará reinando 1000 años físicamente en esta tierra para todas las naciones. Por eso estamos viviendo tiempos donde debemos estar en comunión con el Espíritu Santo, oír la voz del Espíritu Santo por todo lo que está pronto a acontecer. A través de la voz de la alianza se convocó a un ayuno de 40 días. Pronto terminará este ayuno precisamente en la fiesta de expiación. Para este año correspondió al 2 de octubre, que es la fiesta que Dios ha determinado para que haya una convocatoria de ayuno, pero nosotros estamos terminando el ayuno en ese día. Así que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo por todo lo que está pronto a acontecer. Dios es Dios de luz, Dios es Dios de conocimiento, Dios no toma por sorpresa a nadie en la tierra, Dios todo lo anuncia previamente. Por eso la oración es hablar con Dios. Cuando hablamos con Dios, Dios nos da conocimiento y revelación de lo que viene al futuro. Dios conoce el futuro, Dios hizo el futuro, Dios creó todo desde el pasado, presente y futuro. Por lo tanto, Dios nos va enseñando lo que pronto va a acontecer y Dios está aquí en la tierra por la persona del Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando caminamos con el Espíritu Santo estaremos siempre en la oración, orando en todo tiempo, velando en todo tiempo y escudriñando de las Escrituras para entender acerca del pasado, entender lo que está sucediendo en el presente y estar en expectativa y preparándonos para el futuro que ya pronto viene. Jesucristo pronto regresará. Por eso hoy hablaremos del Espíritu Santo y la iglesia. En el rapto pronto será todo ello y necesitamos saber acerca de esta enseñanza. Bienvenidos a la Voz de la Alianza Internacional. Sí, así es. Estaremos celebrando este domingo que viene. Empieza la fiesta que se llama la fiesta de las trompetas, que también se le conoce como Rosh Hashanah, que Rosh es cabeza, Hashanah es el año, la cabeza del año, o Yom Teruah, que es el día de las trompetas como tal en hebreo. Y es un día, bueno, ese día empieza el primer día del séptimo mes, el mes de Tishri, y es la primera fiesta de 3 que hay en otoño, que en realidad es la quinta fiesta de las 7 fiestas bíblicas. Rosh Hashanah o el Día de las Trompetas es la quinta fiesta. Y es muy importante esto porque el número 5 nos habla de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, como dice Efesios, nos ha hecho salvos. Así que por eso esa es la fiesta que estamos esperando, la venida del Señor Jesucristo, el regreso del Señor Jesucristo, porque Él prometió regresar por todos nosotros para irnos a casa con Él. Así que por eso la importancia de permanecer en santidad, ser una iglesia sin arrugas, sin mancha, sino ser una iglesia santa, pura, digna, para irnos a casa con el Señor. Así que es muy importante esta fiesta que el Día de las Trompetas se tocaba, bueno, en Israel tocan 100 veces la trompeta. Y la razón de eso es porque Abraham tuvo su promesa, que fue Isaac, a los 100 años de edad. Así que por eso Israel hoy en día tocan la trompeta 100 veces. Y la trompeta pues nos habla de varias cosas. Nos habla de que es la voz de Dios directo, que la voz de Dios es como una trompeta, es como un trueno, es como un relámpago,
Hay tantas características acerca de la voz de Dios. Al igual, la Biblia relaciona la voz del profeta como una voz de trompeta, porque está soplando la palabra de Dios, y la trompeta crea una alarma. Es como un reloj despertador que está despertando a los que están dormidos. La trompeta también nos habla de un tiempo de coronación. Estamos esperando que Jesucristo venga también a reinar sobre la tierra, y por eso la trompeta tiene que ver con varias cosas, que como dice Tesalonicenses, ¿no? los dormidos despierten. Los que están muertos en Cristo son los que están dormidos, que dice Tesalonicenses, van a despertar primero. Por eso la trompeta va a ser tocada. Y también al mismo tiempo los que están vivos en aquel tiempo vamos a irnos en el aire para irnos a casa con el Señor. Así que ese es el evento que estamos esperando, la venida del Señor Jesucristo. Así es. El apóstol Pablo habló que todo cristiano es un ciudadano del cielo. Nuestra morada está en el cielo, allí está la casa de Dios. Jesucristo hace 21 siglos atrás, antes de regresar al cielo, Él dijo: voy a la casa de mi Padre, voy al cielo, regreso al cielo, dijo el Señor Jesucristo, pero voy a regresar. O sea que la promesa del regreso la dio el mismo Señor Jesucristo. Y Jesucristo dijo, vamos a leer en Juan 14:3, allí Jesucristo está hablando de su regreso a la tierra. Jesucristo prometió regresar, y la palabra de Cristo es verdad. Todas las profecías que hablaron de su primera venida tuvieron cumplimiento. Cuanto más la profecía o las profecías que tienen que ver con su regreso de nuevo a la tierra. En Juan 14, 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es como el novio que toma compromiso con la novia, con los padres de la novia, y entonces se establece un matrimonio de palabra, pero no se consume ese matrimonio hasta que haya preparado la casa. Por eso Jesucristo dijo, voy pues a prepararle casa a mi novia. La novia es la iglesia. Pronto será la boda del Cordero de Dios en el cielo. Eso está en Apocalipsis. Pero aquí en el Evangelio según San Juan está hablando de ir a prepararle casa a la novia. Jesucristo dijo, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Viene por la novia y os tomaré a mí mismo. Esto habla de un arrebatamiento o de un rapto a la novia. Cristo viene por la iglesia, los que son suyos. Y dijo el Señor, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis que pronto serán las bodas del Cordero. Sí, podemos leer en Apocalipsis ello. Aquí, bueno, se habla de las costumbres judías, y Jesús lo usó en cuanto a las bodas en el tiempo del Señor Jesucristo. Y aquí la costumbre era que todo padre que tenía un hijo tenía que tener también una casa que estuviese cerca del Padre, y por eso aquí Jesús dice, yo voy con mi Padre, vamos a hacer una morada para cada uno de ustedes, porque esa era la costumbre, ¿no? Que la novia se viniese a vivir a la casa del Padre o a la del Hijo, pero donde está justamente la casa del Padre. Así que por eso Jesús dijo, yo y mi Padre estamos haciendo morada para ustedes, y cuando yo me vaya, pero voy a regresar, porque esa era la promesa que le hacía el novio a la novia, cuando después del compromiso pasaba aproximadamente un año,
Y entonces, por eso el novio le decía a la novia, eran las últimas palabras, voy a regresar por ti. Y cuando yo regrese, vamos a irnos a la casa de mi padre. Así es. Y por eso el ejemplo lo tenemos en José y María, ¿no? Porque ellos estaban en ese proceso. Ya se habían comprometido, pero no se habían casado todavía. Y entre ese lapso el compromiso estaba en la palabra exacto. Dada, y por lo tanto ya había establecido una palabra de matrimonio, aunque no consumado. Así es. Entonces José fue a preparar casa. Así es. Y luego fue en el tiempo cuando llegó el ángel a María. Sí. Y al año, bueno, porque supuestamente la costumbre judía era que ese año, por ejemplo, la novia tiene que prepararse para ser madre y el novio también a ser un padre. Entonces tenían que hacer cosas, ¿no? Para después convivir juntos. Y al año, ya después, el padre era el que decidía en qué día se iban a casar los novios. Por eso también las bodas judías después, cuando se consumaban, era porque el padre lo había dicho, y la boda judía duraba 7 días. Y esos 7 días que en Apocalipsis, como ibas a leer de las bodas del Cordero de Dios, sí. Porque en la tierra, después que Jesús venga por nosotros, van a venir 7 años de gran tribulación. Y el escape de la gran tribulación para la iglesia son los 7 días de la boda. En este caso, las bodas del Cordero de Dios, donde cada día es equivalente a un año. Así que mientras hay 7 años de gran tribulación en el cielo, en la tierra, exacto, en el cielo vamos a tener 7 años de las bodas del Cordero de Dios. Sí, la iglesia está predicando el evangelio del reino de Dios, el evangelio de Jesucristo aquí en la tierra. Cuando termine el trabajo de la iglesia será raptada, arrebatada para ser recompensada y entrar a las bodas del Cordero. Pero en esos 7 años habrá gran tribulación en el planeta Tierra para aquellas naciones incrédulas, porque cuando dio la gran comisión Jesucristo a la iglesia fue de ir a predicar de nación en nación. Las naciones están siendo bendecidas por la predicación del evangelio de la iglesia cristiana en la tierra, pero hay personas que no creen, hay naciones que no llegan a creer. Bueno, pues llegará un momento de gran tribulación cuando ya la iglesia no esté predicando en la tierra. Así que mientras en la tierra hay gran tribulación, en el cielo habrá una gran boda. Y es lo que dice Apocalipsis. Vamos a leer capítulo 19, versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí están las bodas preparadas en el cielo, las bodas que el Padre preparó para su Hijo. Son las bodas del Cordero, las bodas del Hijo de Dios, con su novia. La novia es la iglesia cristiana, que será arrebatada al cielo para ser recompensada y entrar a las bodas del Cordero y regresar con el esposo. La iglesia va a regresar de una manera diferente, porque hoy caminamos todos los cristianos en carne y hueso. Caminamos en un cuerpo de carne, en un cuerpo de hueso, en una naturaleza pecaminosa en cuanto a la naturaleza de Adán. Por eso seremos transformados. Es la promesa que Dios da en el rapto de la iglesia, la transformación del cuerpo. Nuestro cuerpo será radicalmente transformado a un cuerpo semejante al de Cristo en su resurrección. Cuando Cristo resucitó, resucitó en un cuerpo glorificado, de gloria, para entrar en el cielo.
así será la entrada de la iglesia. La iglesia será radicalmente cambiada, transformada. Podemos leer en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, donde habla del rapto de la iglesia, del arrebatamiento. ¿Quién está ayudando a la iglesia a prepararse para entrar a las bodas del Cordero? ¿Quién está ayudando a la iglesia ahora para cumplir la gran comisión en las naciones y servirle a Jesucristo predicando el Evangelio? El Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo camina con la iglesia. Desde que nació la iglesia, el Espíritu Santo está caminando con la iglesia, que es el cuerpo mismo de Cristo. Pero un día será arrebatada la iglesia y el Espíritu Santo levantará la iglesia hacia el cielo, pero vendrá un cambio y transformación. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Siempre estaremos con el Señor, seremos arrebatados para entrar a las bodas y estar ya en un matrimonio formal con Jesucristo para regresar al planeta Tierra. En 1 Corintios encontramos la transformación del cuerpo. Nadie puede entrar al cielo si no es transformado. Es el gran misterio que Dios estableció en cuanto al cuerpo humano, el cuerpo del cristiano que ha servido a Jesucristo, que ha obedecido las instrucciones del Espíritu Santo, será transformado. 1 Corintios 15, del 50 al 52. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Por eso estamos pendientes al toque de la trompeta. Cada año hay una fiesta de trompetas. Es la fiesta que inicia el primer día del séptimo mes en el calendario de Dios, que es el mes de Tishri. Por eso la fiesta de las trompetas habla del arrebatamiento de la iglesia. Aquí dice a la final trompeta. Hay que conocer este misterio que está contemplado en cuanto a la transformación del cuerpo, porque es la obra del Espíritu Santo. El que hace el milagro es el Espíritu Santo de cambiar, de transformar. Por eso el Espíritu Santo, cuando se habla la palabra de Dios, Él obra para hacer el milagro. Así que Jesucristo viene por su iglesia, pero la iglesia será transformada en un nuevo cuerpo. Dice el versículo 53 y 54 de 1 Corintios 15. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Mientras el cristiano está en la tierra, tiene un enemigo que se llama la muerte. Es un espíritu que está al acecho del ser humano. A través de las enfermedades, estos espíritus se están moviendo. Por eso de pronto se diagnostica en una enfermedad que pronto vendrá la muerte. La muerte anda al acecho,
anda rondando ciudades, hospitales, sanatorios, anda rondando familias enteras, porque la muerte puede llegar por una enfermedad o por un accidente. Puede llegar de muchas maneras, en una tragedia como las que vemos hoy a través de las noticias. La muerte está al acecho. Por eso estamos luchando contra la muerte. Cuando Jesucristo resucitó, la Biblia dice que Él ascendió al cielo a reinar con su iglesia. Mientras Cristo físicamente está en el cielo esperando las bodas del Cordero, la iglesia, nosotros los cristianos, estamos en la tierra para servirle al Señor Jesucristo, precisamente para confrontar los espíritus territoriales en la tierra, echar fuera demonios, sanar a los enfermos, predicar las buenas nuevas del Evangelio. Por eso dice en 1 Corintios 15 que cuando Cristo resucitó, fue a la presencia del Padre, está sentado a la diestra de Dios el Padre, esperando que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Y es la tarea de la iglesia. En el rapto es el final de la tarea, pero mientras estemos en la tierra tenemos que cumplir la tarea de predicar el Evangelio, echar fuera demonios, sanar a los enfermos. Estamos cumpliendo la gran comisión dada por Jesucristo. ¿Quién nos ayuda a hacer todo ello? El Espíritu Santo. Jesucristo dijo: cuando venga el Espíritu Santo, seréis mis testigos. Por eso tenemos que conocer lo que está escrito en cuanto a la vida de la iglesia en la tierra y lo que sucederá en el rapto. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículos del 24 al 26, habla de la resurrección de Cristo y de su ascensión al cielo, sentándose a la diestra de Dios el Padre, esperando el momento del rapto, el momento de regresar por su iglesia para las bodas del Cordero. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El último enemigo a vencer es la muerte. Por eso todo cristiano debe estar reprendiendo espíritus de muerte. Estamos en un tiempo donde el diablo sabe que le queda muy poco tiempo y por eso está atacando la humanidad con la muerte, a través de tragedias, a través de desastres, a través de enfermedades, de muchas maneras. Por eso la iglesia tiene el poder del Espíritu Santo a través de su boca. Hablamos palabra de bendición en la tierra. La bendición cambia la maldición en la tierra. Por eso reprendemos la muerte y desatamos vida. Jesucristo dijo: todo lo que ates en la tierra será atado. Debemos atar a la muerte y Dios ata la muerte desde el cielo. Cristo está reinando, esperando que la iglesia esté actuando en autoridad y poder, atando esos espíritus. Cuando atamos esos espíritus, Dios en el cielo está cumpliendo también lo que prometió en Mateo 16, 19, cuando Él dijo que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos y lo que desatemos será desatado. Nosotros desatamos vida, desatamos bendición de Dios, desatamos todas las bendiciones que tienen que ver con el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Por eso la iglesia es la bendición de la ciudad, es la bendición de una nación. Estamos bendiciendo a la gente en una nación. Es el cumplimiento de la tarea de la iglesia. Y aquí dijo el Señor: el postrer enemigo que será destruido es la muerte.
¿Cuándo será todo ello? En el rapto de la iglesia. Lo acabamos de leer. Dice la Biblia en el versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, habla del cuerpo humano. Mientras vivamos en la tierra, estamos luchando contra el envejecimiento, estamos luchando contra espíritus de muerte en nuestras propias células, estamos reprendiendo enfermedades que pueden estar atacando nuestro cuerpo de muchas maneras. Así que mientras estamos en la tierra sirviéndole al Señor Jesucristo, tenemos que estar en pie de guerra contra espíritus inmundos que están en la tierra, y debemos por eso atarlos, echarlos fuera y ponerlos bajo los pies de Jesucristo. ¿Cuándo terminará la tarea? En el rapto de la iglesia, cuando venga la transformación del cuerpo. Por eso la Biblia dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos o no todos estarán muertos, pero todos seremos transformados. Los que murieron en Cristo resucitarán y serán transformados. La generación que no verá muerte en el rapto de la iglesia, habrá una generación que no conocerá de muerte, será también transformado en su cuerpo. Y dice la Biblia, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y dice la Escritura, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El pecado es lo que está trayendo la muerte. Por eso donde hay adulterio, fornicación, donde hay aborto, donde hay idolatría, tenemos que estar reprendiendo la muerte, porque el pecado trae muerte. ¿Por qué hay tantas maldiciones o tantas tragedias en un territorio determinado? Por el pecado de ese territorio, por el pecado de ese lugar. Entonces llega la muerte. Y dice aquí, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Dios estableció la ley para señalar el pecado. Toda alma que pecare debe morir. Por eso la muerte está al acecho del pecador. Aquí está la iglesia precisamente por los pecadores, para que los pecadores se arrepientan de su pecado y salgan de la condenación de muerte y entren a la vida eterna solamente en Cristo Jesús. No predicamos religión, estamos predicando la vida eterna que en Cristo Jesús puede tener cualquier ser humano en el planeta Tierra. Es la tarea de la iglesia, pero pronto terminará en el rapto de la iglesia y entonces vendrá las bodas, la recompensa y las bodas. Volvemos, sí. Apocalipsis, ¿quieres agregar? Bueno, voy a agregar lo de aquí la palabra transformación que dice 1 Corintios 15. En griego es la palabra metamorfosis. Metamorfosis, bueno, hoy la conocemos como por ejemplo cuando un gusano tiene una metamorfosis y pasa a ser una mariposa, ¿no? Tuvo una transformación. Es lo que Dios va a hacer. Pero también, bueno, la palabra misma, ¿no? Meta es cambio. De ahí viene la palabra metamorfosis, viene de cambio. Y morfe, que tiene que ver con la forma o la figura, y al final la palabra osis, y así se forma la palabra metamorfosis, es cambio, meta es cambio, morfe es figura, y el osis, bueno, así es como terminan casi toda la mayoría de las enfermedades, ¿no? Como cirrosis, tuberculosis, osteoporosis, y todas terminan con osis. Y osis realmente lo que significa en griego es un cambio en el estado de ánimo. Claro que aquí en enfermedades es un cambio negativo, pero en esta parte de metamorfosis, al hacerlo todo, habla de un cambio beneficioso para nosotros, donde vamos a pasar de algo
mortal a ser inmortal. Por eso metamorfosis es lo que nos habla como la transformación de un cuerpo terrenal a un cuerpo glorioso, que también Jesucristo dijo van a ser como los ángeles o como las águilas. Así que por eso es muy importante entender, porque también de esa misma palabra, ¿no?, en griego metamorfosis, que es transformación, también con meta empieza otra palabra en griego, la palabra arrepentimiento en griego, metanoia, donde meta, vuelvo a decir, es cambio o transformación, y noia es la mente. Entonces, por eso es lo que es arrepentimiento. Lo que hace el evangelio. Sí, el evangelio, que es la hace palabra un cambio de Dios, mente. cambia la mente. Exacto. Nosotros caminamos en una mente contaminada por el mundo. Estamos yendo al conocimiento de lo que es este mundo. Cuando estudiamos en primaria, secundaria, universidad, es el conocimiento de este mundo. Pero con ese conocimiento no podemos conocer a Dios. A Dios no lo conocemos con la mente. A Dios lo conocemos por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Tiene que entrar a morar el Espíritu Santo en nuestro corazón para que la palabra pueda ser entendida. Y cuando no es palabra de Dios, el Espíritu Santo levanta bandera para rechazar la palabra de este mundo, porque estamos oyendo palabra de este mundo que contamina a muchas personas. Cuando la persona se arrepiente de estar caminando de acuerdo al pensamiento de este mundo, es cuando entonces el Espíritu Santo empieza a obrar en el proceso de la salvación o un nuevo nacimiento. Es un milagro que sucede dentro del cuerpo. Entonces hay un despertar del espíritu que estaba muerto, el espíritu humano estaba en tinieblas, y entonces empieza el espíritu humano a tener entendimiento de la verdad. Entonces va a creer en Jesucristo. Es la obra del Espíritu Santo en el cuerpo cuando escucha la palabra la persona. Por eso hay un cambio de mente en la persona. Antes pensábamos conforme al mundo, ahora pensamos de acuerdo a Dios. Y Dios envió a Jesucristo para que tengamos la mente de Cristo. Y hoy la mente de Cristo la podemos conocer a través del estudio de la Biblia. Por eso cuando estudiamos la Biblia estamos llenándonos de la mente de Cristo. Y cuando nosotros estamos hablando de acuerdo a las Escrituras, a las promesas de bendición en la Biblia, entonces estamos hablando vida, estamos hablando de cambio y transformación en una situación. Por eso cuando encontramos un enfermo, le decimos al enfermo: en el nombre de Jesús, sé sano. Y entonces el Espíritu Santo obra la sanidad por la palabra de Dios que hemos hablado. Porque está escrito, decimos, Jesucristo se llevó toda enfermedad y por su llaga ya fuimos curados. Es la palabra escrita, la tenemos que declarar con la boca y el Espíritu Santo obra. Por eso todo cristiano tiene que estar estudiando de la Biblia para estar renovando todos los días la mente. Las personas que no son cristianas no pueden renovar su mente porque están atrapadas por un espíritu que está dominando su mente. Por eso tiene que arrepentirse. ¿Y quién ayuda en el arrepentimiento? Es el Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ayudando a todos los que están apartados de Dios para que vengan a un arrepentimiento. Porque es la voluntad de Dios que todo ser humano se arrepienta. Y creo que eso lo encontramos en Hechos capítulo 17, versículo 30, donde es la voluntad de Dios que todo ser humano se arrepienta aquí en la tierra. ¿Quién va a ayudar a la persona al arrepentimiento? Es el Espíritu Santo de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres A en todos todo los lugar. hombres.
Sí, en todo lugar que se arrepienta. Es la voluntad de Dios que todo ser humano se arrepienta. ¿Quién ayudará al pecador o a la persona que está apartada de Dios para acercarse a Dios? El Espíritu Santo. Eso está en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, cuando Jesucristo habló de la obra del Espíritu Santo en los pecadores, en la humanidad, en aquellas personas que están apartadas de Dios y no conocen la verdad. Aquí Jesucristo dijo del Espíritu Santo, capítulo 16, versículo 7 y después del 8 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aquí el Espíritu Santo está convenciendo al mundo, o sea, a la persona que está en su pecado, está apartada de Dios. Tres cosas hace el Espíritu Santo en la vida del pecador. Número uno, lo convence de su pecado. Lo convence que el pecado lo ha apartado de Dios. Lo convence que está sufriendo las consecuencias de todo lo que sucede en su vida por estar apartado de Dios. Pero también lo convence de justicia, o sea, la justicia es Jesucristo. La justicia está al alcance de su corazón y de la boca de la persona, porque solamente tiene que creer con el corazón que Cristo resucitó de los muertos y confesarle con la boca que Él es el Señor. Y toda persona que crea en la resurrección de Cristo y confiesa a Jesucristo como Señor será salvo. Por eso el Espíritu Santo convence de justicia. Y número 3, importante, convence de juicio. Dice el versículo 11, por cuanto el príncipe de este mundo, que es el diablo, ha sido ya juzgado. De otra manera, el Espíritu Santo nos está convenciendo que el diablo ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Todo cristiano que predica el Evangelio parte de esta verdad. Sabemos que el diablo está derrotado y debe estar bajo los pies de Jesucristo. Por eso tenemos la autoridad para reprender las obras del diablo en la tierra. Y el Espíritu Santo al pecador le convence: salte de tu pecado, salte de las cosas de este mundo y entra a la victoria de Cristo. En Cristo hay victoria sobre el diablo. El diablo te ha engañado haciéndote creer de que el diablo tiene el poder sobre este mundo, cuando es Cristo quien venció al diablo en la cruz del Calvario. Por eso hay tres cosas que convence el Espíritu Santo al pecador. Número uno, lo convence del pecado. ¿Cuál es el pecado más grande del ser humano? No reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. Dios envió a su Hijo para salvarnos. Si no reconocemos la salvación única en Cristo, estaremos en el pecado más grande de este mundo. El Espíritu Santo nos convence: salte del pecado. Número 2, encuentra la salvación en Cristo. Solamente cree en la obra de Cristo en la cruz, resucitó de los muertos, y confiésale como tu Señor, y cree que ya Jesucristo venció a Satanás. Toda persona que crea en todo ello muestra su arrepentimiento. Entonces dice: Señor Jesús, sálvame. Y es cuando Jesucristo acude, extiende su mano y nos rescata. Todos los que somos cristianos hemos pasado por ese proceso. Por eso el Espíritu Santo está aquí para salvar a los pecadores, para guiar a la iglesia, preparándola como la novia del Cordero, porque llegará el momento en que vendrán las bodas del Cordero y regresará Jesucristo con su esposa
a reinar en la tierra en el milenio. Es necesario entender acerca de este gran milagro que sucederá. Pronto veremos todo ello. Estamos en los tiempos donde en estas fechas del otoño es el tiempo donde debemos estar recordando que Cristo regresará de nuevo a la tierra. Veamos imágenes de lo que puede ser el arrebatamiento de la iglesia. What in the world? Son imágenes que tienen que ver con las Escrituras. Seremos arrebatados, pero mientras sucede todo ello, habrá caos en la tierra. Dios es el creador de las naciones, Dios estableció los gobiernos, pero habrá un momento en que el cumplimiento de la profecía sucederá. Cristo viene por la iglesia que ha trabajado en el planeta Tierra y viene a rescatarla para la recompensa en el cielo y las bodas del Cordero. Jesucristo habló que en la tierra habría gran tribulación. En el Evangelio de Mateo capítulo 24, Jesucristo está hablando de las señales del fin, señales que tienen que ver con el regreso de Jesucristo. Jesucristo habló de guerras, rumores de guerras, habló de pestes, de hambres, de terremotos, habló de cosas tremendas que sucederían y Jesucristo dijo, esto es principio de dolores. Eso fue hace 21 siglos, ya estamos en el siglo XXI, estamos en el final de los dolores de parto. Jesucristo dijo en Mateo 24, versículos del 20 al 22, hablando del tiempo de la gran tribulación. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La exhortación de Dios al pueblo de Israel es que deben orar. Esta palabra fue dicha para Israel. Sí, correcto, porque la promesa es, bueno, en el caso para Israel, es que van a huir al desierto. En este caso se cree que es en Petra, Jordania, donde van a estar 3 años y 6 meses escondidos allá, porque viene el anticristo, y por eso algunos van a escapar yéndose allá, y después Jesucristo, cuando Él venga en su segunda venida, regresará por Israel a Petra, Jordania, y los regresará a Jerusalén para celebrar la coronación de Jesús en Jerusalén. El Señor Jesucristo advirtió no solamente a Jerusalén, sino a toda la humanidad, que debemos estar alertas, sobre todo a las señales que Dios está enviando por medio del sol,
la luna, los eclipses, por medio de los desastres naturales, por todo lo que está ocurriendo. Jesucristo dijo en Lucas capítulo 21, versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Por eso estamos predicando del rapto de la iglesia. Pronto esto sucederá. Estamos hablando de acuerdo a la profecía para nuestros tiempos. Cristo pronto regresará. Y la exhortación de Dios es la oración de manera especial a los que hemos creído en Jesucristo y que estamos creyendo que seremos arrebatados al cielo o raptados por el Señor Jesucristo para ir a las bodas del Cordero. En Lucas 21:36, Jesucristo dijo, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Por eso, amigo, amiga, tú puedes hacer esta oración en este momento. Repite después de mí, Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de estar apartado de Dios y decido creer en Jesucristo. En Jesucristo, en su resurrección. Creo que Él resucitó de los muertos y con mi boca le confieso, mi Señor. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración de fe, la Biblia dice, eres salvo. Estás en el camino de salvación. Tienes que ir a una iglesia para seguir siendo enseñado, lee de la Biblia y llénate del Espíritu Santo de Dios. Agradecemos que hayan estado con nosotros en estas enseñanzas que el Espíritu Santo está poniendo en nuestros corazones para hablar de todo lo que el Espíritu Santo muestra. Gracias por estar con nosotros y les esperamos en nuestro próximo programa, Dios mediante. Hasta luego. Bendiciones.